Bienvenidos a New Fantasy. ¿Quién está por ahí? Bueno, esta es una exposición, una obra de Paulina que curamos Lina y yo. Lina trabaja también en Teorética y es un proyecto que hemos venido trabajando desde hace un tiempo y un tema que desde Teorética creíamos que era como importante abordar como una realidad que es totalmente inmediata a la institución. Como ustedes saben, el barrio Amont desde hace unos años se ha convertido como en el epicentro de una realidad nacional que es toda esta economía, el turismo, el sexo, que tiene diferentes manifestaciones, ya sea a través de cierto tipo de burdeles o a través de... o a través de casas de citas. Es una realidad que también la noche en las esquinas de Teorética se ve también a través de la economía de sexo, pero más relacionado con los travestis, y es algo como que como de alguna manera nos preguntamos como de qué más íbamos a hablar más allá de lo que está existiendo en nuestras caras, ¿no? Pero queríamos hacer un proyecto que no fuera representacional, es decir, no hay obras, o si acaso habrá una que hable sobre la prostitución, sino que empezamos a entender y discutir de qué manera un proyecto curatorial y ahí los proyectos artísticos que están involucrados hablaran de un aspecto específico que nos interesaba dentro de este tema, que era por así decirlo, el campo de la seducción femenina sobre todo. Porque la seducción tenía un espacio o es algo que se ejerce tanto de una manera para empoderar a ese sujeto que creemos que es subordinado, ¿no? Es la seducción el lugar y un ejercicio cultural donde las prostitutas pueden tener un cierto poder en la, digamos, en la experiencia micropolítica del poder, ¿no? Y nos preguntamos cómo poder hacer la exposición, gran parte de ella, en torno a este, por así decirlo, tema de la seducción. Para esto, digamos que de entrada hay un momento donde van a ver, y Lina lo va a explicar más, cómo esta seducción se actúa, o hay una performatividad de esa, sobre todo lo que tiene que ver con la seducción femenina o la seducción en torno al género femenino. Pero la introducción a la exposición justamente no la queríamos hacer tan directa, ¿no? O digamos que también cuando vean muchas de las curadurías que hacemos en Teorética, no se trata que cada obra está dentro de ese tema, sino que la experiencia estética en relación como al recorrido de la exposición es como una orquestación del espacio en torno a las formas de aproximarnos al proyecto curatorial. Por eso de entrada lo que queríamos era de alguna manera despertar en el espectador cierta sensibilidad y cierta conciencia corporal de la sexualidad, para que el mismo espectador de alguna manera se identifique con las construcciones culturales de sexualidad y género que más adelante verán en la exposición. Encontramos el trabajo de Paulina como muy importante en esto porque, pues, como pueden ver de entrada, son representaciones amorfas de algún organismo con algunas secreciones, algunos orificios que connotan sexualidad, más no son explícitas en su representación, ¿no? Entonces, esa imagen, ¿no? Como de piel, de líquido y de cuerpo es a lo que nos referimos de que despierte la conciencia sensorial, sexual del espectador en términos como muy retinales, ¿no? Como lo que es, ven, a veces hay referencias a senos, ¿no? A imágenes que pueden ser úteros o pueden ser anos, pero a la vez no lo son, ¿sí? Solamente nos despiertan en nuestras imágenes como este campo visual. Si quieren, los que están allá se pueden correr una fotográfica de los años 20
que es Fernand Léger, un ícono de la vanguardia en el siglo XX, y él empezó a hacer un montón de experimentación con el cine. Es sin duda una de las primeras piezas de cine experimental, y pues por experimentar nos entendemos que no hay un script, ¿sí? No hay una voz que nos narra como que Juan entró a una casa, y ¿sí? No hay melodrama, sino que es la juxtaposición de imágenes en donde las connotaciones que entendemos entre cada imagen e imagen se dan justamente por el montaje y la mirada del cineasta. En este caso, la pieza que se llama Ballet Mecánico, que es de 1924, el director le interesaba poder grabar todos los movimientos que las nuevas máquinas de la modernidad estaban haciendo en ese momento. Uno solamente se debe imaginar que cuando empiezan a aparecer un montón de objetos industriales que hacen ruido, que hacen movimientos, eso era como innovador. Nosotros estamos completamente acostumbrados a enfrentarnos constantemente con aparatos tecnológicos, ya sea nuestro iPhone, el computador, las cámaras, pero cuando aparecen estos objetos industriales realmente son nuevos, los sonidos son nuevos, los movimientos son nuevos. Y él empezó a darse cuenta que muchos de esos movimientos de estas nuevas máquinas tenían gesticulación humana y en muchos casos sexual, y eso es lo que en el caso de sus términos cinematográficos empieza a referirse que hay algunos movimientos que parecen la gesticulación en algunos casos de la boca femenina, hay un momento donde hay unos ojos de una mujer que se abre y se cierra, y después pasa una máquina que abre y cierra como algo, ¿no? Entonces, toda esta, digamos, mirada hacia este nuevo mundo industrial nos está de alguna manera diciendo que los objetos tecnológicos que nos rodean tienen gesticulación humanoide y en algunos casos están erotizados, ¿no? O erotizados aún más por la cinematografía de Léger. Entonces, la entrada de alguna manera, ¿no?, es de nuevo como la conciencia corporal, la superficie del espectador, la conciencia de las secreciones, de la piel, de los fluidos, y a la vez la conciencia de que las cosas, los objetos industriales que nos rodean también tienen un aspecto sexual. A eso me refiero de los ojos de la mujer, ¿sí? Y es muy importante para ahora verlo porque ahí incluimos también estos dibujos que más adelante les contaremos del tiempo. ¿Sí? Es muy importante, de hecho, museográficamente las pusimos como acá un poco aparte porque van a ser como el statement o como uno de los statements principales de la exposición y principalmente de algunas de las obras que vamos a ver en esta sala. Y el primero que ven allá, la primera tablet, es un fragmento de la película Todo sobre mi madre, que me imagino que muchos conocen. Es el personaje de La Grada, es un transvesti o transexual, perdón, que tiene una puesta en escena en un teatro y va contando cómo fue sus operaciones, ¿no? Cómo se fue transformando. Nos importa un montón resaltar como la frase última del fragmento, que es una que pueden ver a este lado, los que ven. Una es más auténtica cuando es lo que siempre ha querido ser, cuando llega a ser lo que quiere ser. De alguna manera están desmantelando de una forma como súper directa los mecanismos que se usan para performear o para hacer el género que uno realmente quiere, ¿no? Como en este caso es un hombre que quiere ser mujer y logra hacerlo por medio de todas estas cirugías, ¿no? Como llega a implementarse, a cambiarse, a modificarse incluso quirúrgicamente para hacer lo que quiere ser. Y este video es un fragmento de un discurso que da la actriz Meryl Streep en una universidad de mujeres en Estados Unidos. El discurso es como ella está contando un poco como su proceso tanto personal como de formación como actriz. Y ahí ella cuenta, digamos, como en la adolescencia, en el colegio, tuvo que optar como por unos mecanismos de performance que son como muy estipulados para las mujeres, ¿no? Como alisarse el pelo y estar delgada y ser como coqueta. Ella usa la palabra appealing de alguna manera. Tiene que ver con la sensualidad, con el performance que se hace para, en este caso, como atraer a los hombres, pero como en general es como el modelo como implementado a las mujeres, ¿no?
Y luego ella dice que tiene como un despertar de alguna manera y logra salirse de ese papel. Entonces lo está mezclando siempre con su parte como de actriz. Entonces es como desmiente un montón los mecanismos que tiene para, como de performance, al igual que el agrado, que es de pronto un poco más físico, como más material. Ella de alguna manera también está develando esta performatividad, esta actuación que tenemos en todos como para ser como una persona. Sí. Lo que vamos a hacer es que obviamente cuando terminemos un poco, como que individualmente, pues o de grupos pueden ver el video, pero es que es un poco difícil con tanta gente a la vez. Pero sí que está, se ven ahí como... Estamos muy obedientes. Sí, si quieren se hacen acercar. No. Bueno, sí, después de ver el fragmento de Fósforo y Madrid de Meryl Streep, un poco la invitación es a entender que hay ciertos códigos, ¿no?, de representación sobre la identidad en general, pero lo que nos queríamos concentrar sobre todo en esta pared es cómo esos códigos de representación de feminidad es como lo decía, lo mencionó Lina en relación a Streep, en torno como a lo que se utilizaría o lo que haría a un sujeto aún más seductor o para un papel de la coquetería, ¿no? O un montón de herramientas que podrían servir o que todos utilizan, ¿no?, para lograr esa seducción, ¿no? Incluimos varios artistas en este, por así decirlo, muro de la seducción. Lauren Vargas, una artista aquí de Costa Rica, él es transgénero, no es transexual, transgénero nos referimos, es como que él siendo hombre ha jugado con un montón de códigos de representación para, digamos, canibalizar cierta feminidad con la que él mismo se quiere identificar o se ha identificado en diferentes momentos, y su obra tiene que ver con esas transformaciones. Esa obra nos interesó sobre todo porque pues muestra el objeto en que devela que es un hombre y la acción que hace justamente para parecer femenino, ¿no? Entonces es el uso de un objeto en relación al género que está muy relacionado a la obra de Pilar Moreno, que es una artista de Panamá, en donde ella está interesada como en diferentes objetos o objetos de consumo, ¿no?, como mercancía que ayudan a crear ese rol, ¿no? En este caso, muy diferente a los demás, no vemos iconografía, ¿no?, sino que vemos realmente son como los objetos en sí. Y a ella le interesa es cómo algunas feminidades son sobreexageradas hasta tal punto que, como pueden ver, parece como realmente como una fantasía. Digamos, esta obra puede llegarnos a entender un poco más el título, ¿no?, de la exposición, que no es el único punto de partida en relación a la fantasía, pero el ser como lo que uno quiere ser, como nos dice el agrado, es un poco cumplir la fantasía de ser el individuo que uno siempre ha querido ser. En este caso, pues, las uñas femeninas son aún más femeninas, ¿sí? Como que parecen como si la feminidad realmente se transvistiera aún más hasta que se vuelven como, ¿no?, como estas, sí, como realmente algo como más allá de la feminidad, ¿sí? O la feminidad como sobreexpuesta, ¿no? No vamos a hablar de todas las obras, pero nos gustaba hacer una relación en que también queríamos incluir un artista de un bar acá que ha decorado varios de los boutique clubs en San José, y pinturas en sí que son interesantes o que se destacan dentro de ese arte, digamos, naive o no académico, no del campo artístico formalmente, que se destacan en el sentido pues porque a la vez ella parece como querer ser discreta y cubrirse algo, pero pues está totalmente desnuda,
y las quería poner realmente cómo poder entender en este muro de la seducción, un icono de la historia del arte local, Emilia Prieto, que la deben conocer varios, pero los que no conocen, Emilia Prieto era una artista, era una mujer soltera de los años 30 y hacía unos grabados realmente como políticos para el momento y feministas, entendidos como realmente reivindicando un montón de dominaciones patriarcales en la época y que tal vez aún existen o siguen existiendo. Y uno de los grabados, por ejemplo, se llama Mujer Cuerpo y el otro se llama Hipersexualismo. Y yo creo que con Lina como que nos interesaba esa hipersexualidad porque todas estas imágenes que están cargadas como de una hipersexualidad, ¿no? Esa sobreexposición de la feminidad también como un cuerpo que está como hipersexualizado, ¿no? Como, y la posibilidad de ser. De esta sensualidad también nos interesaba como recalcar que es un arma, de alguna manera, y usamos encontramos unos personajes que no sé si los conoces, son las cortesanas, unas putas de lujo de alguna manera, de la realeza, la nobleza. Este cuadro, el original, es una pintura de Tintoretto, de 1570, más o menos. Y es Verónica Franco, una de las cortesanas más famosas de Venecia. Y nos interesa porque ellas eran como el sugum de la feminidad, eran como el modelo a seguir del momento. Usaban todas las joyas y los vestidos más elegantes y más exuberantes. Pero además de esto contaban con unos derechos o unas libertades que el resto de mujeres no tenían en el momento, ¿no? Entonces, tenían una educación bastante adelantada, incluso escribían poesía, eran dueñas de sus propiedades, cosa que las mujeres en ese momento era imposible. Y aparte de todo estaban rodeadas del círculo de intelectuales y políticos del momento, ¿no? Entonces tenían como, además la libertad sexual, por supuesto, que las mujeres ocupaban. Entonces era como, hacen uso de esa feminidad, de esa sensualidad a un punto que las liberaba, ¿no? A diferencia como de otras cosas, como de otros momentos en que se puede ver también desde el feminismo que esa feminidad o esos mecanismos impuestos, esos cánones estéticos impuestos a la mujer pueden como condicionarla y coartarle la libertad, pues este caso es como un poco lo contrario. Bueno, las ideas como de esas exposiciones de nuevo, como algo que dijimos al comienzo, es que todas las obras o todas las partes hablan como de lo mismo, que a lo largo del recorrido van a encontrar como diferentes segmentos conceptuales que se van entrecruzando. Aquí en esta área, está relacionado sobre todo el punto de partida, es un interés que nos llamaba la atención y tal vez que se sale un poco más de este tema de la prostitución o de la seducción femenina específicamente, y son las alegorías femeninas que a lo largo de la historia del arte en Occidente, las alegorías femeninas siempre se han utilizado para representar territorios, naciones o conceptos como libertad, justicia. Cuando en cualquier ministerio de justicia en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Francia, siempre la justicia está representada por una estatua, una mujer que tiene los ojos vendados y tiene una escala. Todos son conceptos que paradójicamente las mujeres por muchos años nunca tuvieron acceso a ellos, es decir, como temas como la libertad, ¿no? O la justicia. En este caso lo que están viendo acá son unas alegorías femeninas de territorios representando a la izquierda África, a la derecha América y en la mitad está Europa. Estos han sido códigos de representación que han de nuevo como pasado en diferentes momentos de la historia y que claramente en este caso tienen una carga colonial, ¿no? Lo que ven acá en África y América y que no tiene Europa es que tiene brazaletes indicando su esclavitud y tampoco su pelo no está cubriendo sus genitales, que también connota su barbarie, ¿no? Entonces todas estas representaciones de territorios en relación
para la apropiación del cuerpo femenino para representar territorio tiene una carga colonial y de poder. Esto ocurre pues en el Monumento Nacional acá en Costa Rica, que pues, no se lo puede explicar porque ya se lo saben del colegio, pero solo para recordarles que toda esta historia fundacional de la nación en un monumento está representada por territorios en donde cada nación es representada por un cuerpo femenino, ¿no? Por Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, cada uno es una mujer. Pero la paradoja de esto es que también son mujeres que están en el anonimato. Si uno compara, digamos, las estatuas de próceres, ¿no? Como si uno va al Parque Morazán y ve la estatua de Bolívar, uno reconoce a Bolívar, ¿sí? La estatua tiene un nombre de un reconocimiento histórico de un hombre en la historia, pero muchas de estas estatuas femeninas en el espacio público no las reconocemos, ¿sí? No, son simplemente conceptos, territorios, ¿no? Y eso está muy cercano, y lo voy a conectar acá, a esta obra de Cristina Lucas, una artista de España, que es mejor que lo vean porque es bastante claro, y en cuanto hablamos un poquito de Y fuerte. y fuerte. Esta es la pintura famosa de la Croix, que representa, se llama La libertad guiando al pueblo, la pintura original, y la artista se preguntaba como que era muy rara esa pintura en sí, porque básicamente es una mujer mostrando los senos con una horda de hombres detrás, ¿no? Entonces se pregunta como, ¿qué pasaría si, como, qué le hubiese pasado a la libertad? Como, realmente, ¿qué es la escena que le sigue? Que ella se imagina. Y acabar con el antiguo régimen, ¿no? Pero básicamente esos nuevos derechos no eran para todos, esa es como la gran paradoja, porque una mujer representa una revolución que solamente le dio derechos a algunos hombres, ¿sí? Y no le dio a los hombres sino a las mujeres y a ciertos hombres, ¿sí? Como una libertad que nunca fue cumplida realmente o inconclusa. Y al final entonces hay como un comentario como de un misoginismo interno dentro de todo este proceso revolucionario, ¿no? Sí, también bueno, estos dibujos también son del artista que intervino la fachada, que pueden ver.
Y creo que es otra de las obras que también, como el respecto de las uñas, ilustra un montón estas nuevas fantasías, que es el título de la exposición, como de llegar a ser también lo que se quiere ser. Hay unos dibujos como de mujer loba, con sus múltiples transformaciones, incluso este que es como una masa de caras, de entidades como en revolución. Bueno, también hay unos derechos un poco mucho más directamente hablando de la prostitución, una prostitución más callejera y el ejemplo típico que tenemos de la calle. Algo como así como importante destacar es que pues, esta artista en sí, en su vida cotidiana, pues ella es prostituta, también es transexual, entonces como la grado ha hecho un montón de transformaciones para querer lo que siempre ha querido ser. Y la verdad fue un proceso muy interesante porque Lina, bueno, sobre todo acompañó con todo el proceso curatorial en relación a trabajar con alguien que sabíamos a través de un director de cine quien había trabajado con ella como actriz en un cortometraje que dentro de los últimos 8 años ha venido dibujando personalmente en un formato de cuaderno, casi como cuaderno de escuela, y ha creado como un montón de personajes, tiene más de, yo qué sé, 8 cuadernos. sí, como 8 o 9 cuadernos llenos, totalmente llenos de estos personajes y que los ha venido como caracterizando en tal vez lo que podría ser su estilo, ¿no? Hay muchos que tienen que ver como con moda que decidimos que no revelaba mucho lo que tal vez era como su mirada hacia su realidad. Y lo que hicimos con Lina fue seleccionar los que más tenían estas como grandes transformaciones, ¿no? En donde ya, así como lo que ocurre con las uñas, la feminidad es tan sobreexpuesta que surgen como otros géneros, ¿no? Entonces, las transformaciones, las posibilidades o la fantasía de ser alguien más, es, como dijo Lina ahora, es la fantasía de poder ser un león, leona, un alien, o ya, eso es como un área como más dark, más como violenta en sí, ¿no? Tanto como pueden ver, se ven como estas múltiples transformaciones del ser, ¿no? Bueno, hay una de las fotografías de esta artista que se llama Citlali Miranda, que es de República Dominicana. También la vieron en ese muro de la seducción. No hablamos de ella, pues para que tengamos la oportunidad de hablarlo acá con más aire. Citlali tiene un proceso muy interesante que ella lo que hace con esta obra es que hace unos 5 años encontró en su armario unas fotografías que ella se había tomado cuando tenía 19 años, en donde hacía unas fotografías donde posaba y quería seducir el lente, la cámara, para poder seducir a los chicos y a sus novios de ese momento. Citlali pues tiene ya casi 40 años y cuando ves esas imágenes dice como, ¿quién es esta? ¿Sí? Como, esta no soy yo, ¿sí? Y no se reconoce, interroga la imagen, dice claramente estos códigos de feminidad, esta identidad que la incorporé tanto como lo van a ver en Meryl Streep, cuando uno incorpora ciertos roles tanto, pues se vuelven la realidad. Y no es que uno se debe como sentirse mal por ellos, pero simplemente hay una conciencia de esa mutación de la identidad a lo largo de la vida, ¿no? Y ella lo que hace es que amplía estas fotos de este tamaño y las interviene creando estos símbolos medio tribales, medio salvajes que se vuelven como hasta monstruosos, ¿no? Como que hay la imagen, uno la ve entre esa seducción que está detrás, pero también hay una cierta monstruosidad de ese aspecto. Hablando con ella, nos dijo algo interesante hace un poco,
y es que hay como otro campo que le interesaba a ella en relación como a ciertas políticas de la identidad que existen en República Dominicana actualmente, y es que República Dominicana, la sociedad en República Dominicana constantemente está intentando negar su africanidad, porque su africanidad es justamente la antítesis de lo que ellos quieren ser, y lo que ellos no quieren ser es básicamente Haití, ¿no? De Haití siempre se toma como la alteridad, el otro, en lo que constituiría esa sociedad dominicana, por más mezclada, mestiza y claramente con un montón de raíces africanas y caribeñas. Hay una constante negación y repulsión a ese linaje cultural. Y ella entonces, viendo que hay esas transformaciones de la identidad, le gustaba como ver cómo hacer su piel y aún más que la piel, la misma estructura o la misma plataforma de la pintura, estar llena de ornamentación que está cercana a cierta simbología o a cierta visualidad africana, ¿sí? Es más algo como alegórico, ¿sí? No es como que ella estudió exactamente que esto viene de cierta tribu, de cierta tal, pero le interesaba como crear como esta piel que es negada, ¿no? Y a eso se refiere un poco, porque ella también negaba a su manera esa misma feminidad que no reconocía, ¿no? Si quieren algunos, háganse acá. Porque ahorita van a ver el video, pero más por todos sus espacios. Sí, así un poquito para acá. Y así. Acérquense. Tranquilos. Bueno, esta sala habla como... Hay dos cosas como aparte un poco de la sala anterior, pero siempre están relacionadas. Este es un fragmento de la película Yo Soy Cuba, realizada por la Unión Soviética, con intenciones de propaganda para explicarle al pueblo cubano por qué fue necesario la revolución. Y básicamente es un retrato de la Cuba antes de la revolución, ¿no? Entonces aquí en este fragmento es una escena de burdel, ¿no? Donde están las mujeres y los, en este caso estadounidenses o rusos, en todo caso como que evidencia un montón el turismo sexual, ¿no? Como los estadounidenses gringos venían hasta a Cuba a consumir, bueno, turismo sexual y a los casinos básicamente. Está en relación un poco a esta obra, bueno, no termino de hablar de esta obra es de Joaquín Rodríguez del Paso, y como ven es súper claro, es como un retrato muy directo de la situación costarricense actual. Es como una escena que pueden ver en el barrio directamente, ¿no? Como estos gringos con las mujeres, y además como cita a los paisajes, ¿no? Como que el consumo o la relación de poder no solamente como del hombre blanco a la mujer, sino también un poco como viéndolo de un momento menos micro, sino a más macro, como las situaciones de los países, ¿no? También termino de hablar de esta alegoría, también son dos alegorías, al igual que la sala anterior. Es un grabado, se llama Descubriendo América, donde se ve a Colón llegando a América por primera vez, ¿no? Y está América desnuda, como dispuesta a ser explotada y violada, ¿no? Y es como un objeto de estudio como muy claro para los estudios postcoloniales, pero la relación que queríamos hacer acá un poco es del hombre blanco con la mujer, pero asimismo como del imperio, sea Estados Unidos o España, con los territorios como latinoamericanos. ¿Vemos un...? Sí, veamos un poco para que lo vean todos. Esta película fue rescatada por Martin Scorsese
hace como 7 años. Y Scorsese tiene con Tarantino un proyecto de rescatar películas que no tienen copyright y que están como totalmente escondidas. ¿Quieren háganse acá? What you scared Entonces, of? acá igual en la proyección. Looks like the only thing you know how to say is that you're sure of it. Don't you know how to say no? Don't you know how to say no? I know, no, but I know see, baby. What else do you know in English? Oh, money, mister. Come on, you're a smart girl. Thank you. Amor loco, loco amor, loco, es el que siento yo. En el siglo XXI, de alguna manera, San José se ha vuelto como un epicentro, como un nuevo epicentro, ¿no? Tal vez la clase de usuario, ¿no? Ha cambiado, pero eso tiene que ver porque en sí hay una democratización del lujo global, ¿no? Entonces acceder a ciertos lujos se ha ampliado en términos de la cantidad de que puede tener acceso, ya sea a turismo sexual o viajar en general, ¿no? Pues esta sala, como decía Lina, la queríamos poner en relación que esas estructuras coloniales son arquetipos que parecen repetirse, ¿no? En donde hay cierto usuario viene de cierto lugar y quienes son las prostitutas son las mestizas que son locales, que son de lugares donde vienen este tipo de turismo, ¿no? La idea de traer esta animación que ven acá arriba de Cristina Lucas también era también como crear un poco de risa en el espectador en relación a algo que es a la vez difícil satanizar o sería un error satanizar simplemente una realidad. Como que la idea no es como que hay esos gringos hijueputas que vienen y esto no puede pasar, es como la realidad es la realidad y con esta animación queríamos ver de qué manera preguntarnos como bueno, de dónde viene al fin y al cabo como toda esta situación, ¿no? Digamos que la rechera, ahora sí como se dice acá, la calentura. ¿No? Cómo poder a través de una obra como tan directa hablarnos como de dónde viene como la pulsión que hace la gente realmente venir a hacer esto, ¿no? Pensamos que era como una inserción que al artista le convencimos de ponerla, nunca la había presentado así en el aire como si realmente los hombres estuvieran en éxtasis por el loco amor que les produciría como la posibilidad de estar con una prostituta, ¿no? Cuando vean el video de Meryl Streep con cuidado, ella también habla en un fragmento de qué manera no se trata de satanizar los códigos de feminidad ni tampoco interrogar a los hombres que son atraídos por ellos, porque de nuevo, esos son códigos de roles que existen en la realidad, ¿no? Y que uno los usa o se diferencia de ellos, ¿no? Y bueno, sí, creo que esto es como una sala, como, de nuevo, como hemos explicado al comienzo, la exposición individualmente no es que cada obra cuenta como sobre lo que es la prostitución, sino cómo entrar a diferentes ramificaciones de conceptos para poder adentrarnos al tema, ¿no? En ese sentido, esta sala en sí físicamente pues, tiene una diferencia. Son 3 videos que los hemos puesto con esta museografía
de artistas que, en este caso, bueno, estas dos artistas, una colombiana y una brasilera, que en los 70s, 80s, su práctica de performance de alguna manera estaba reaccionando conscientemente a todas las estructuras de poder de género, a esta colonialidad hacia el cuerpo femenino y la colonialidad del cuerpo en general en torno a lo sensorial, la sexualidad y el género, ¿no? Son dos performances, acciones, lo que vemos no es la obra en sí, sino es la documentación. Esto estoy diciendo más que todo para los historiadores que tal vez no estén familiarizados, digamos, con los géneros y los formatos, pero en los 70s y 80s, María Teresa Hincapié, que es esta artista de acá, ella empezó a hacer una serie de acciones, en este caso una obra que se llama La Vitrina. Es una pieza donde ella hace el rol de una aseadora, una limpiadora doméstica, una empleada, ¿sí? Que durante 8 horas hace lo que pues, haría una aseadora en, yo qué sé, 15 minutos. Todos los movimientos de limpiar el vidrio con espuma, con el papel periódico, son sobreexagerados en términos, digamos, de la extensión del tiempo. Muchas de las estrategias del performance usan la extensión del tiempo para reiterar como cierta tensión entre el espacio, el espectador y el cuerpo del artista, ¿no? En este caso, María Teresa lo que hace es que juega y erotiza muchos de esos movimientos. Hay algunos momentos donde la esponja que usa para limpiar el vidrio la exprime de una manera que se mantiene en el tiempo y logra erotizar algo que no es como erotizado en sí, ¿no? Cuando hace todo esto por 8 horas, lo que se hace cada vez más evidente es que el público empieza a darse cuenta que algo está ocurriendo, ¿no? Esto fue una acción en donde ella no, digamos, no la anunció, así como no dijo, uno hoy en día manda un Facebook y dice a tal hora va a pasar esto, no sé qué, ¿no? Ella se fue en el centro de Bogotá en una vitrina y empieza a hacer esta acción, y ese ser que es invisible, como son las empleadas en cualquier contexto doméstico o de trabajo, ese individuo invisible empieza a ser muy visible porque empieza a crear estos gestos de erotización y de extensión del tiempo. En un momento donde ya tiene completamente limpio el video, hace lo que está pasando ahora, y empieza a crear unas figuras con el lápiz labial y empieza a dar unos besos, empieza a coquetear con el espectador, y en algún momento escribe un poema donde dice frases como soy una mujer azul, soy una mujer sin cabeza, soy una mujer pájaro, soy una mujer puta, soy una mujer. Algo que hablábamos con Lina era que la importancia de que fueran las 8 horas la duración de la pieza, tal vez nos está comentando a las horas de trabajo, a las horas laborales, y hay una relación en torno a una relación alegórica de la prostitución en torno a la explotación laboral, ¿sí? Que muchas de las explotaciones laborales también son de alguna manera unas manifestaciones de prostitución no sexual, pero sí de un abuso de poder de los cuerpos de otros, ¿no? en el espacio laboral, ¿no? Lina Clark, un ícono de la neovanguardia brasilera de los años 70 en Brasil, un artista que logró de alguna manera, junto con otros artistas, romper las relaciones entre el objeto y el sujeto en el arte a través de experimentaciones con formas, con colores, a través de obras como estas, que esta hace parte de una serie de trabajos del artista que realmente son arte terapias, ¿no? En donde ella crea objetos, bolsas con texturas,
bolsas llenas de ciertos materiales como agua, objetos con pesos diferentes para que sus pacientes, el espectador, pueda tener una relación física, sensorial, sensual con los objetos que les va pasando sobre partes del cuerpo. Esas terapias eran de alguna manera para, como ella decía, se llama para la reestructuración del yo, ¿sí? Que quien esté en psicoanálisis o psicología, esto es todo un proceso para básicamente darle conciencia sensorial al paciente y acabar con su introspección, ¿no? Es algo como muy cercano a lo que ocurre con Paulina a la entrada, ¿no? En donde inmediatamente, en el caso de Paulina es a partir de una imagen visual, nos hace conscientes de nuestro cuerpo y tal vez esa conciencia nos podría emancipar de nuestras agonías introspectivas, ¿no? A eso es lo que se refería todas estas arteterapias, y al final de una de estas sesiones hablan sus pacientes y hay una emancipación de todas esas estructuras culturales y traumas que cada individuo tendría. Uno hasta podría decir que lo que ocurre con Agrado también ocurre lo mismo, hay una reestructuración del yo. En el caso de Agrado es una posibilidad de mutar los roles de las personalidades que uno quiera tomar, y en este caso hay como toda una estructuración total de acabar un poco con los posibles códigos sociales y culturales que están tan adentro que la única forma de sacarlos es dándole conciencia a lo corporal y a lo sensorial. Tanto estas dos artistas como muchos artistas con estos intereses en la historia del performance tal vez reaccionaron en sí a el uso del cuerpo en la historia del arte, que había sido bastante misógino por décadas, siglos, y que uno de los artistas que tal vez que usó performance como una nueva técnica en su momento experimental, pero que en sí también había cierto tipo de misoginia en su práctica, era Yves Klein, que lo tienen que ver por acá. Yves Klein, para los que no conocen, pues es este artista que en los años francés-americano, francés que vive en Estados Unidos por un tiempo, que se hizo muy famoso por un tipo de color que él patentó como el International Blue Klein, que era un color azul por el que hizo muchas obras, pero entre ellas una serie de pinturas en donde pintaba los cuerpos de mujeres en salas como, ¿cómo lo diríamos? Como salas como si fuera como si él fuera un maestro de ceremonia, por así decirlo, donde había un grupo de música clásica, había un público, y las mujeres así se pintaban con su azul, se impregnaban del color que él patentó, y hacían impresiones en telas y en papeles que se exponían después. Muchas de estas acciones, de nuevo, son consideradas como una de las primeras acciones de lo que sería el performance, y a eso a lo que me refería al comienzo, en un momento en relación a tanto María Teresa Incapié y Jacques Clark, siendo artistas de performance, ¿sí? Su misma práctica de alguna manera reacciona a este tipo, o si reacciona de un momento, digamos, contrario a este tipo del uso del cuerpo femenino en el arte, ¿no? Con Lina nos interesaba también en términos como museográficos, como pueden ver, hay un cambio radical en términos de cómo presentar como estos videos para que la gente tenga como el tiempo de sentarse. Tal vez al sentarse hay una conciencia también corporal del mismo espectador, y es muy diferente como la estética que pueden ver acá, en donde acá hablamos como de pura realidad, o hiperrealidad, como uno quiere el paso,
Pero estas obras, digamos, claramente son como más conceptuales, experimentales, y por eso es que tienen como su propio nicho. Muchas gracias. Sí. Y pues quédense un rato más, O sea, preguntas. que si hay preguntas. Sí. Si les gustó, no tienen que decir una pregunta, pero tal vez sería interesante para nosotros, sí, como algún comentario. Que les Yo voy a hacer por uno. eso. Diga. Aquí en San José pasa muy poco, Sí. ¿verdad? Entonces a mí me parece que esta es una propuesta, yo tengo muchos años, desde el año 86, de estar con arte aquí en San José, y también me muevo afuera. Trabajé con Jacobo Carpo, Mercado Internacional, en las ferias de arte, entonces tengo una visión mucho más amplia, y me parece esencial la propuesta de Teorética, y gracias a Dios que no se ha ido a pique, y estoy muy contenta de poder venir a disfrutar y del trabajo que ustedes hacen, porque de verdad que es muy importante para nosotros, aquí no pasa nada. Y esto es interesantísimo, de verdad muchas gracias. El tiempo y el rato que me acaban de dedicar, que para mí ha sido muy interesante. Los felicito. Gracias. Sigan así, no se vayan. Más halagos. No fue un halago, de verdad. Gracias. Todos pensamos igual, lo que pasa es que los ticos no decimos. Me decía que entraba la directora de Cinep, del Festival de Cines, que cada vez que hay un Q&A, cuando se termina una película, entonces decía como, bueno, comentarios, preguntas, y todo el mundo callado. Y después se decía, ay, no sean tan ticos, digan algo. Exactamente. Entonces digan algo. Exactamente. Los de historia, ¿dónde están los de historia? O sea, el hecho de que esté en la fachada, ¿verdad? Así, que te invite a venir a descubrir lo que hay adentro, para mí es como lo más importante, ¿verdad? Que llegue a la Sí, mayor Claro, cantidad de términos gente espaciales, posible. esto, genial. Para mí fue impresionante porque vine con mi amigo español y me encuentro esa mujer allá afuera pintando y un señor echándole el cuento, ¿verdad? A ella, bueno, a él, ella, y la mujer haciendo esas bestias gigantes que son mujeres vestidas como de la cegua. Yo la asocié con la cegua, que es una cosa muy anecdótica de Sí, Costa y la Rica. cegua está La ahí. cegua está ahí. Sí, entonces yo estaba impresionada, yo estaba fascinada y él impresionado de ver aquella cosa, ¿verdad? Aquello que estaba pintando y además muy bien logrado. Y en eso tenés razón. La gente no viene aquí porque la gente, los ticos nos da presa todo lo cultural, pero no es peor que Panamá, para compararnos con algo peor. No es peor que Panamá, pero aquí de verdad que nos hace falta prestarle atención a lo cultural. No, y el tema, el haber llegado ustedes al tema que se expuso, en realidad sí relaciona... La zona con... Sí, claro, el contexto, varios, y no, la manera en que fue expuesto, de verdad que sí, agradecerles más que halagarles, ¿verdad? Pero no, muy bien, a mí me gustó mucho, sinceramente. Quisiera saber cómo se llama ese fragmento. Se llama Vitrina. ¿La obra? Sí, Se llama- y ella. Ella es María María Teresa, Teresa. hincapié. Sí. Ah, ese es el poema. Sí. Por eso me... Paula fue la productora de la exposición. Ah, muy bien. Muy Hizo interesante. maravillas. Me parece que está muy bien abordada. Diferentes, como decimos acá, esta manera de abordarla, allá una cosa más que tiene que ver con la prostitución, acá no, tiene que ver con el cuerpo. Sí, esperemos, no sé cuál será, o tal vez el fin de generar conciencia, ¿verdad? O sea, por el tema, yo lo vi como esto de la seducción, de cómo la mujer está obligada a asumir un rol para conseguir, qué sé yo, tener algún tipo de privilegio o beneficio. La prostituta está obligada, la cortesana era más bien como venerada, ¿cierto? No sé, así lo veo. Y es un tema que siempre, o sea, lo he tenido ahí, era como invisible, o sea, simplemente uno piensa porque es la mujer la que a veces tiene que asumir un personaje, ¿no? ¿Verdad? Así el hombre también, o sea, hoy, como le dije a la muchacha con la que andaba, que esto era para ella porque era más que todo una visión hacia el ente femenino en su totalidad, viéndolo desde esa pequeña muestra, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Pero al pasar acá ya veo que es
es a nivel macro, cómo relacionan esto, cómo se prostituye no solo el contexto femenino, sino a un país entero, por ejemplo. Exacto, un territorio. Entonces, bueno, me gustó. Sí, yo creo que por lo menos dos puntos que me interesa a mí resaltar de la exposición, como del ensayo curatorial en general, es uno que se sintetiza muy bien con la frase del agrado, como de llegar a ser lo que uno quiere ser, como dar la libertad a todo el mundo de ser, experimentar y ni siquiera llegar a ser una cosa estática, sino es mutable y es dinámico, claro. y es dinámico, sí, es como puede cambiar en la medida que pasa el tiempo, ¿no? Y en estas otras salas que tiene también una relación con la representación de la mujer, con estos estigmas, pero también un poco más abierto, y es como la relación de dominación que se puede ver muy claramente con la prostitución, ¿no? Como el hecho de putas, y todos somos putas también, como lo vemos con María Teresa Capiena, como con esta cosa laboral, y a un nivel más macro, ¿no? Como las situaciones de los países, que por supuesto hay una historia colonial, ¿no? Correcto. Es como un poco Si no, yo hubiera finalizado exponiendo y diciendo, ¿y ustedes quiénes quieren ser? O sea, el psicoanálisis, ahí mismo. Ahí está, por supuesto. Somos demasiado abiertos para reconocer nuestra verdad. Es importante que vean la terapia que dura unos 20 minutos. Está como dividida en dos partes. Al comienzo Lila Clark explica cómo son los sujetos y qué significa cada uno, y la segunda parte ya es la acción en sí, la terapia. ¿Ella hace eso o lo está haciendo nada más que para mostrarlo como artesa? Lo hace con gente, digamos. Sí, lo hacía como, pues hay como una vertiente en la misma psicología de arte terapia, y era es como un eje fundamental de Sí, está documentado. Tal vez hacer paréntesis también de la sala poligráfica. Bueno, sí. Están públicas.